Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir viéndonos. Hoy estamos en Casa de los Niños con María Jimena López, que es directora de Casa de los Niños recientemente, pero tiene toda una historia aquí mismo en la organización. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por recibirnos. Y bueno, María nos va a platicar un poquito primero de qué es la Casa de los Niños, porque creo que también te pasa, así como a nosotros cuando platicamos el Consejo Cívico, como que todos piensan que es gobierno. Sí, Justo que hay veces que hay que aclarar qué hacemos, entonces sí. ¿Qué es la Casa de los Niños? Cuéntanos. Bueno, lo primero que siempre digo es que no somos una casa hogar, porque a veces también por el nombre, como que es lo primero que se les viene a la mente, que somos una casa hogar, y a veces justo por eso también piensan que somos como de alguna manera afiliados al gobierno o algo por el estilo, pero no, somos una asociación civil completamente formada por ciudadanos en 1998, que opera actualmente dos centros comunitarios en la ciudad de Saltillo, donde ofrecemos programas extraescolares y de educación abierta a niños en situaciones de vulnerabilidad o adolescentes en situaciones de vulnerabilidad para que puedan pues continuar estudiando, no deserten de la escuela y puedan acceder a mejores oportunidades. Entonces, bueno, tenemos un programa muy integral, te les estoy platicando un poquito, pero pues si somos una asociación civil y los niños pues no viven con nosotros, ellos van, viven con sus familias, algunos van a la escuela y en el turno opuesto vienen con nosotros a nuestros servicios. Otros están aquí con nosotros terminando la primaria o la secundaria, dependiendo del programa al que asisten. Ya, ok. ¿Y cómo empezó? Dices que fue en el 98 cuando empezó. Sí, empezó en el 98, en ese momento el ingeniero Manuel López Villarreal, que era el alcalde de la ciudad de Saltillo, y él ahora es nuestro presidente del consejo, él funda la asociación, porque se dan cuenta que había una problemática que era que muchos niños y niñas estaban trabajando en los cruceros, haciendo diferentes trabajos informales, vendiendo dulces, limpiando carros, etc. Y se hace un análisis. Bueno, primero les preocupaba mucho esto porque obviamente pues, al estar en las vialidades corren muchos riesgos y también pues, significaba que no estaban en la escuela, en la mayoría de los casos. Entonces hacen un análisis de ubicar dónde están la mayoría de estas familias, dónde vivían, y se dan cuenta que estaban en este sector en donde nos ubicamos, nuestra sede inicial o principal, que es la sede Maravillas. Ahorita es la colonia Centro Metropolitano, en ese momento se le conocía como el sector de Tillas. Toda esta parte pues realmente estaba muy poco desarrollado, o sea, había muchos cabanes, terrenos, estaba como todavía muy abandonado, ahorita ya está súper urbanizado, pero pues la mayoría de las familias vivían por este rumbo. Era creo que, no me acuerdo si más de, o sea, cientos de familias que estaban en esas situaciones y que vivían por este rumbo. Entonces deciden abrir este espacio para que los niños pudieran regularizarse académicamente, para que tuvieran un lugar a donde ir seguro mientras los papás pues trabajaban y que pudieran reincorporarse a la escuela y no desertar sobre todo, porque como obviamente habían estado fuera de la escuela pues, por un buen tiempo, traían muchos temas académicos y emocionales. Entonces desde ese momento se les brinda el acompañamiento para que asesorías académicas, talleres de valores, deportes, diferentes actividades para acompañarlos, ¿no? Eso es como surge. Se hace un patronato en ese momento, o sea, si bien surge como de un diagnóstico quizás desde el gobierno, se hizo independiente desde el primer momento, se creó un patronato que se encargó del financiamiento y el arranque de la asociación como tal. Entonces nunca ha sido per se un programa de gobierno. Y bueno, ha evolucionado un poco porque afortunadamente pues ahorita los casos de niños trabajando en los cruceros son menos, aunque tampoco cero, pero muchísimo menos que en ese momento. Pero pues nos dimos, o sea, se fueron dando cuenta, ¿no? A lo largo del tiempo que los servicios seguían siendo muy demandados, porque si bien quizás los niños no estaban trabajando, sí tenían rezago educativo, sí tenían problemas de aprendizaje, sí querían aprender diferentes actividades, tener acceso a deporte, que pues los papás no podían costearse, exacto, por sí mismos. Exacto. Ok, muy bien. Y ahora cuéntanos un poco de tu historia también, porque, bueno, ahorita platicábamos del tiempo que tienes en la dirección y de toda la aventura que implica una dirección, pero cuéntanos hacia atrás. Sé que tú, pues, afortunadamente, como te dije una vez, tú eres de las jóvenes de familias, pues, como con mucha abundancia y como con mucha vocación también de apoyo y de filantropía, pues que eres muy activa. Entonces cuéntanos un poco de tu historia, cómo fue que te nació también empezar y que te gustó. Cuéntanos un poco también de eso. Pues yo llegué a la Casa de los Niños recién graduada en el 2019, me acaba de graduar de la carrera y como que, bueno, yo estudié psicología clínica,
Entonces, parte de hecho de lo por qué estudié psicología clínica, como que era un poquito la combinación de dos cosas que me interesaban mucho, ¿no? Como que el aspecto social de las personas, el desarrollo social de las personas, como que la psicología social en parte, y la parte de la salud y la atención, pues al final como que yo quería algo que sintiera que mi trabajo tuviera un impacto como directora del bienestar de los demás, porque eso para mí me daba mucho sentido. Estudié la carrera, me gradué y como que mi plan era irme a estudiar fuera una maestría, pero en lo que decidía como que a dónde me iba a ir, qué programa y todo, no quería como dejar de practicar el tema pues de la consulta psicológica y demás. Entonces inicialmente llego aquí como voluntaria, nada más como pedido, yo quiero seguir aprendiendo, quiero tener un lugar en donde practicar. Me abrieron las puertas y estuve como que voluntaria en el departamento de psicología. Y pues así conocí la casa de los niños, fue algo muy chistoso porque yo, o sea, me enamoré la verdad del proyecto, de la institución, de lo que hacían, y es algo que yo ya había, como que mucho tiempo antes yo pensaba como, cuando esté grande yo quiero hacer algo así, luego como que fue una parte de, ya existe, o sea, no lo tengo que inventar yo, como que ya existe, mejor pues me sumo como a contribuir con eso, ¿no? Entonces, pues empecé así como voluntaria un tiempo, después ya venía todos los días y yo ya necesito aquí trabajo porque realmente estoy viniendo todo el tiempo. Y pues estuve también como psicólogo un tiempo, luego estuve apoyando la coordinación de programas, como que estuve en diferentes puestos, sí. Me tocó aprender un poquito de todo, pero lo que más me importaba y pues lo que yo más quería es como que la permanencia de la institución y que creciera y siguiera pues brindando servicios, innovando y demás, entonces pues por eso me quedé, pero llegué como que por una curiosidad inicial, como que según yo, de que me iba a ir fuera y iba a estar un tiempo, pero realmente me encantó y me quedé. Sí. Ok, ¿eso cuándo fue? Fue en el 2019. Ok, ok, felicidades. Sí, claro, ese ejemplo de Marijí me encanta porque, pues al final, siento que eso lo tenemos todos. Realmente todos tenemos una inquietud de que, a ver, y si exploro, no sé, con la iglesia o sí, sí. A lo mejor con los bomberos, o sea, todos tenemos... Sí, de que a ver en mi trabajo cómo puedo colaborar para que en Navidad los niños, las posadas, que tengamos regalitos todos, o sea, todos tenemos, exacto, todos tenemos esa espinita, entonces pues bueno, me encanta tu ejemplo, mi padre. Y a ver, cuéntanos también de las instalaciones, digo, ahorita vamos a ver un poquito, sí. Pero ustedes construyeron, o sea, ¿cómo fue la historia? Sí, en parte de cuando se inaugura la primera sede en el 98, es esta sede en la que estamos ubicados, digo, es en la colonia Centro Metropolitano, se da como dato por parte del municipio. Entonces, okay. Este centro está como dato, ahí inicialmente pues eran menos aulas, ahorita hemos crecido mucho, hemos ido expandiendo. Al principio solo se trabajaba con niños de nivel primaria, ahorita ya tenemos un programa también, 2 programas para niños de nivel secundaria, igual también vale la pena que les platiqué de nuestros programas para que puedan como entrar un poquito en contexto. Tenemos 5 programas, los enfocados en niños son 3, en niños adolescentes, 2 de estos son extraescolares, Casa Club Niños y Casa Club Joven. ¿Qué quiere decir extraescolar? Ellos están en una primaria o secundaria pública, ya sea en la mañana o en la tarde, y en el turno opuesto vienen aquí con nosotros. Y tienen diferentes componentes, pero una parte importante y principal es el apoyo académico, porque nuestro perfil de ingreso pues es que sean niños sí con una situación quizás socioeconómica de vulnerabilidad, aunque nosotros atendemos desde situaciones de pobreza extrema hasta quizás un nivel medio bajo, bajo este entendido que pues los servicios que nosotros ofrecemos de manera particular son muy costosos, entonces es difícil que las familias puedan costear tener a sus hijos en atención psicológica y en apoyo académico y en deporte y en todo lo que nosotros tengamos, ¿no? Atendemos este rango, pero bueno, los extraescolares, como les decía, van a la escuela, vienen con nosotros y también tienen acceso a clases de computación, deporte, un taller de habilidades socioemocionales y tenemos servicio de comedor, entonces dependiendo del horario, ellos comen al final de su estadía, se van a la escuela o regresando a la escuela comen aquí con nosotros y pasan a sus programas. Okay. Esto nosotros vamos monitoreando que mejoren sus calificaciones porque muchos traen problemas de aprendizaje o problemas socioemocionales, principalmente temas a veces de conducta, que pues nos dejan en riesgo de deserción. Entonces la idea es que con nuestros apoyos puedan ir mejorando en su escuela y que no deserten. Y el otro programa es el de educación abierta. Ahí sí es un caso diferente porque es para niños y adolescentes que desertaron de la primaria y secundaria o que quizás nunca entraron por diversas razones y que por su edad tienen entre 10 y hasta 17 años, no pueden integrarse a una escuela regular. Por el nivel de rezago que traen, es complicado, es difícil que los asignen al grado pues, ideal para su edad, pero también para el nivel académico que traen.
Entonces aquí les damos un acompañamiento con una alianza con Secretaría de Educación académico para que certifiquen su primaria y su secundaria. El tiempo que se tardan en certificar varía dependiendo del nivel en el que llegue el niño o la adolescente. Y bueno, estos son los dos tipos de programas que tenemos. Entonces, lo que nosotros hicimos primero solo estaba esta sede, Sede Maravillas, y en el 2020, pues finales del 2019, más bien, se inaugura una segunda sede, que es sede Girasol. Ahí solamente tenemos uno de nuestros programas, que es Casa Club Niños, el programa extraescolar de nivel primario. O sea, ahí todos los niños están estudiando la primaria y en el turno opuesto van a nuestro centro, con la idea pues de poder llegar a otras colonias en donde también se necesitan nuestros servicios, pero que su traslado hasta acá pues era muy, muy complicado. En algún momento teníamos, gracias a algunos apoyos que en ese momento existían del gobierno federal, teníamos muchas rutas de transporte que recorrían colonias pues, muy alejadas de la ciudad y que llegaban hasta nuestro centro, pero luego se quitó ese apoyo y la verdad era insostenible económicamente mantener todas esas rutas. Actualmente solo tenemos un par de rutas 2 días a la semana, pero dijimos, bueno, como expandimos, pues más bien tenemos que llevar nuestro centro a un lugar que sea más accesible para otros sectores. Entonces ahí fue que hicimos. Ok. ¿Y alguna vez me contaste, pero recuérdame, cuántos niños tienen en cada sede? Sí, en total tenemos alrededor de 550. Okay. 100 están en sede Girasol, en la sede de 2019, más chiquita, solo tiene uno de los programas que nosotros tenemos, y el resto están en sede Maravillas, que es esta que estamos. Ya, excelente, ok. Bueno, vamos a conocer un poquito también de las instalaciones y a que me cuentes también, digo, si la sede Girasol empezó como en el 19-20, pues fue junto con la pandemia, que me imagino que fue un tema enorme para ustedes. Sí. Entonces, vamos a conocer un poco de las instalaciones y en la siguiente parte me cuentas un poquito más de eso, ¿te parece? Perfecto. Acompáñanos. Muy bien, pues ya nos invitó Marijilla a su ludoteca, que está bien bonita. Aquí pues ahorita vamos a transmitir un poquito de lo que se ve. Es un lugar muy tierno realmente. Entonces, pues cuéntanos, Mariji, de cómo les fue con la pandemia, cómo les fue después de la pandemia, qué vieron en los niños. Sí, pues la pandemia definitivamente como para todos fue un reto, ¿no? Inicialmente nos fuimos a un esquema a distancia. Lo que hicimos fue, digo, nosotros nunca dejamos de operar, en realidad siempre estuvimos ofreciendo servicios en diferentes modalidades. Primero, pues lo que hicimos fue hacer un seguimiento, tenemos un equipo muy completo, hay maestros, trabajadores sociales, psicólogos, más equipo pues de apoyo, ¿no? Personal administrativo, cocinero, chofer, etcétera, ¿no? Somos 37 personas las que conforman la Casa de los Niños, más pues voluntarios que se suman durante el año. Pero entonces la primera fase fue pues que cada una de las áreas hiciera un seguimiento telefónico a las familias. Entonces los maestros, los trabajadores sociales, los psicólogos llamaban para ver pues qué estaba pasando en las familias, ¿no? Por ejemplo, hicimos un análisis socioeconómico, cuántas familias estaban afectadas por que hayan perdido su empleo, si había inseguridad alimentaria, si los niños estaban pudiendo conectarse a clases en línea, por ejemplo, qué tan fácil o difícil estaba haciendo el seguimiento. Hicimos pues como un diagnóstico de cómo estaba la población. Se empezó a ofrecer asesorías a distancia, académicas y también a través de WhatsApp, llamada y también psicológica, para poderles dar acompañamiento a las familias. Y desde la parte, pues, el resto del equipo también nos pusimos a trabajar para ofrecer apoyos alimenticios en colaboración con diferentes organizaciones, fundaciones y demás, pues que pudieron ayudar a mitigar un poquito el impacto económico por el que estábamos pasando todos, ¿no? Y sobre todo las familias que ya se encontraban en vulnerabilidad, pues realmente nos preocupaba mucho. Estuvimos así, pues, desde cuando comenzamos en marzo, quizás hasta agosto, por ahí, pero decidimos arrancar, o sea, realmente no estuvimos muchos meses a distancia, decidimos arrancar el siguiente ciclo escolar con una modalidad, pues, de grupos reducidos, manteniendo sana distancia, con ciertos protocolos, y la verdad funcionó bien, aunque pudimos atender, pues, a mucho menos niños de los que nosotros normalmente atendemos. Creo que en ese momento estuvimos atendiendo como alrededor de 100, 100 y cacho. Pues sí funcionaba, porque realmente los niños, o sea, lo que nos dimos cuenta en los diagnósticos muy rápidamente es que la educación a distancia no es accesible para todos. El internet es un tema, por un lado, pero también los dispositivos, o sea, muchas familias tenían 1 o 2 celulares que tenían que compartir 5 hermanos, entonces si todos se tienen que conectar a las clases, pues a quién le das el celular,
Las mamás también están un poco abrumadas, ¿no? De que cada uno de mis hijos tiene 7 materias, hay 7 grupos por 5 hijos, o sea, realmente una locura para poder llevar el seguimiento. O sea, como que claro, si tú quizás tienes el privilegio de tener una computadora personal, pues puedes llevar el seguimiento, pero no cualquiera lo tiene. Y luego, por otra parte, también estaba de que pues los niños que nosotros atendemos ya tenían situaciones de rezago educativo y problemas de aprendizaje, necesitan un acompañamiento y pues si los papás no tienen en ese momento o el tiempo porque tienen que estar trabajando o realmente las herramientas para acompañarlos, pues los niños también se frustraban y los papás también y pues terminaban desertando de diferentes procesos educativos, ¿no? Entonces sí fue complicado, por eso decidimos pues arrancar lo más pronto posible. Y poco a poco, a partir de ahí, pues fuimos como que simplemente incluyendo más y más niños paulatinamente hasta que regresamos por completo. Me parece que creo que por ahí del 2021 yo creo que ya estábamos operando casi a normalidad. Y lo más complicado fue que las escuelas de nuestros sectores, las escuelas pues más vulnerables, al menos en nuestra experiencia, fueron las últimas que abrieron. De hecho, una que tenemos aquí al lado fue creo que la última de Chatillo, algo así, o sea, porque hubo muchas dificultades de que desmantelaron las escuelas, o sea, se robaron cables, bombas de agua, o sea, las desmantelaron. Entonces el arranque fue pues súper complicado para las escuelas porque tenían que volver a habilitarse básicamente antes de arrancar, entre otras dificultades. Pues los niños estuvieron, la verdad, hasta 2, 3 años sin ir a la escuela. De rezago, lo cual fue muy grave porque obviamente pues algunos estaban viniendo con nosotros, pero no el 100%, entonces los rezagos que se acumularon sí fueron muy importantes. Yo creo que a los niños que sobre todo estaban en los primeros 3 grados de primaria, el impacto es muy fuerte, porque si estás aprendiendo a leer, o sea, ya no aprendieron a leer y escribir, como que en ese periodo fundamental que lo aprendan, ¿no? Exacto. Y entonces ustedes, con los 100 y pico niños que podían tener en en las instalaciones, fue por seguridad, ¿no? Exacto, sí, para tener menos grupos, o sea, más distancia entre los niños. Exacto. Entonces, el reto pues era como trabajar en ese rezago durante la pandemia, ¿verdad? O sea, que no se rezagaran. Y lo que nosotros hacíamos es pues justo muchas escuelas tenían como que este esquema de que les daban como libritos, cuadernitos de trabajo, iban las mamás, lo recogían en las escuelas y tenían que entregarlos cada cierto tiempo. Nosotros ayudarlos para hacer las actividades, porque te digo, realmente pues muchos no podían hacerlos por sí solos. O sea, la escuela también depende de la escolaridad que tienen los papás y demás, que tanto les puedan ayudar o no. Entonces nosotros los ayudábamos con las tareas escolares y pues tratábamos de fortalecer nuestro modelo como educativo. Tiene 3 objetivos muy concretos: es el fortalecer la lectura, la escritura y el tema de operaciones básicas, matemáticas. Y bueno, lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, que son como todas las habilidades que anteceden este aprendizaje: atención, concentración, memoria de trabajo, planeación, todo eso, porque son habilidades que se necesitan de manera transversal en todo lo que vayas a aprender. Entonces también trabajamos mucho en esos aspectos. Entonces, pues bueno, es lo que queríamos, como lo menos que se pudieran rezagar en esas habilidades básicas, pues mejor. Pero realmente una vez que abrimos, pues nos tocó empezar a atender el rezago acumulado de muchos años. Me imagino. Y por ejemplo, ¿cómo le hacen ustedes? Me imagino que tienen lista de espera, a lo mejor de gente que se quiere inscribir. Sí. ¿Cómo manejan eso? O sea, porque necesidades de las que ustedes tienen ahí infinitas en el mundo, ¿no? En el continente, en Saltillo, para empezar también. Sí. ¿Cómo manejan eso? Como decir, o sea, a lo mejor, no sé, sus filtros, o cómo le hacen como para decir, bueno, trata de meter otro niño o algo así, ¿no? Es bien complicado. Nosotros tenemos un departamento que se llama Vinculación Comunitaria, donde están las trabajadoras sociales de nuestro equipo. Ellas reciben a las familias, les hacen un estudio socioeconómico, les hacen una entrevista para ver pues las necesidades que tiene la familia, el motivo de ingreso, ver en qué programa deberían de participar los niños y las niñas. Y también pues los papás. Tenemos un programa que se llama Casa Club Padres, que es dirigido a fortalecer pues el sistema familiar y que pueda realmente acompañar a los niños. Entonces ellas lo reciben y pues vamos aceptando conforme van llegando hasta que se llena el cupo. Luego abrimos lista de espera y vamos contactando a las familias cuando se van liberando los espacios. Algo, la verdad, de los retos más grandes que tenemos es como el compromiso que necesitamos de las familias y de los papás, porque
siempre hay demandas, siempre llegan necesidades, pero también requiere un esfuerzo de los papás en mantenerse en el programa, porque hay que traerlos mínimo 2 veces por semana, en algunos casos 4 veces por semana, llevarlos, traerlos, participar en actividades también los papás, o sea, les pedimos que vengan a talleres de crianza, que vengan a diferentes conferencias, que vengan a citas con los psicólogos, los maestros y demás. Entonces, pues la permanencia es un tema importante. Se van liberando espacios durante el ciclo escolar de familias que van desertando, que se van de alta también, que consiguieron ya sus objetivos y se van del programa. Y entonces, pues, tenemos como que este movimiento, este flujo constante de niños durante todo el ciclo escolar. Qué bueno, ok. Qué bueno porque eso da oportunidad a que otros niños... Exacto, qué bueno. Y a ver, cuéntanos ahora, antes de pasar a otro lugar para que nos sigan enseñando un poco, de los logros que has visto en los niños. Por ejemplo, justo a lo mejor cuando un niño termina, por así decirlo, su periodo, tal vez con ustedes, ¿qué has observado? ¿Qué cambios en el niño y a lo mejor en toda la esfera familiar? Sí, nosotros tenemos diferentes indicadores que vamos monitoreando. En el aspecto educativo monitoreamos el rendimiento académico justo de español y matemáticas principalmente. Entonces, cada ciclo escolar, entre el 75% y el 80% de los niños, si no es que más, depende un poquito de la generación, avanzan un punto o más en el rendimiento de esas materias. O sea, es decir, no es de 6.6 a 6.7, sino de 6 a 7. O sea, brincan un punto porcentual o mantienen una calificación superior a 8. Hay niños que no vienen por el tema, aunque son menos, que no vienen por el tema académico, sino por ejemplo un tema socioemocional, entonces que mantengan una calificación igual o superior a 8, es lo que buscamos. Entonces, eso logramos cada año. O sea, sí, realmente los resultados académicos son bastante consistentes. A veces, como que, digo, si yo no supiera nada del tema educativo, tal vez diría, ay, un punto no es nada, o porque solo el 80% y no el 100% de los niños, pero realmente el nivel de rezago con el que nosotros estamos trabajando es severo. O sea, el año pasado el 60% de los niños tenían al menos una de las 3 habilidades, de lectura, escritura o matemáticas, en lo que nosotros llamamos como semáforo rojo, que es que están en un nivel muy atrás del grado que les corresponde. Teníamos niños y niñas desde primero de primaria hasta secundaria concretando la lectoescritura, cuando la lectoescritura en realidad se debe de concretar en los primeros grados de primaria, primero, segundo, si acaso tercero. Entonces, para el nivel de rezago, la verdad es que tenemos resultados educativos muy consistentes. Los niños mejoran aquí, pero también en sus escuelas, que es lo que más nos sirve, ¿no? O sea, que también eso lo trasladen a sus calificaciones escolares. Y en el aspecto socioemocional, cada año entre el 50 y 60% de los niños que ingresan con nosotros tienen un motivo socioemocional, además de que traigan la parte académica o no. Y todos los años, la verdad es que igual, alrededor del 80% más muestran una mejora significativa. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, en el aspecto académico son exámenes, ¿no? Nosotros les ponemos exámenes académicos, similares a algunos modelos que maneja la Secretaría de Educación, para tratar de ir como a la par de lo que están haciendo las escuelas. Y en el aspecto socioemocional hacemos encuestas tanto a los niños como a sus papás, ¿no? Tu hijo tenía algún problema cuando entró, ¿crees que ha mejorado? ¿Qué tanto ha mejorado? Y también en la esfera familiar, justamente, si consideran que la dinámica familiar ha mejorado desde que empezaron a participar en nuestros programas. Y la verdad, en eso siempre nos va muy bien, alrededor del 90% reporta mejoras en la dinámica familiar. Yo creo que en parte porque las familias cuando llegan con nosotros muchas veces vienen muy estresadas, o sea, de que pues, el hijo quizás trae temas académicos, trae temas socioemocionales, no saben qué hacer y como que bueno, ya están encontrando como una solución, contención, mejora y baja un poquito el estrés familiar. Exacto, ok, maravilloso, qué bueno. Y pues, ¿a dónde nos invitas ahora, Marigia? ¿A qué área para platicar la última parte? Yo creo que podemos ir aquí a los jueguitos. A los jueguitos, muy bien, acompáñanos a los jueguitos entonces. Pues estamos ahora en el área de los jueguitos, estamos aquí usando unos columpios de niños muy hermosos. Y bueno, tiene el área Mariji muy bonita aquí en la casa de los niños, entonces pues sí son condiciones muy lindas para los niños que están aquí pudiendo fortalecer su lado educativo, cosa vital en una sociedad. Cuéntanos un poquito de eso, Mariji, de los casos que has tenido de niños de éxito, ¿qué has visto tú? Sí, pues yo creo que lo que más nos importa es promover su continuidad educativa y que accedan a un mayor nivel educativo que el que quizás llegaron sus papás, ¿no? O sea, porque esto al final nos indica que hay movilidad social.
y estamos muy contentos porque tenemos ahorita pues varios chicos que están estudiando carreras universitarias, que estuvieron con nosotros en primaria o en secundaria y ahora ya están ingresando a carreras universitarias. Nos da muchísimo gusto ver eso, que quizás llegaron aquí con algún tema de dificultad académica y verlos que ahora ya están incursionando hasta en un nivel de educación superior, que sabemos que en este país, justo estaba viendo la estadística, ¿no? De cada 100 niños de primaria creo que 3 acaban la carrera. Entonces, el nosotros poder sumar a esa cifra y que egresados de la Casa de los Niños estén llegando a tener una carrera universitaria, pues nos da un gusto enorme. Entonces, hay muchos casos de esa situación y también incluso nos enorgullece mucho que terminen la prepa, porque nosotros hemos visto que en Coahuila en particular, la cantidad de jóvenes que entran a la prepa pues no es la ideal. O sea, hay muchos que se quedan hasta la educación básica. Y empezamos pues un programa con Arca Continental, piloto, y ahorita no están piloto, tenemos 15 chavos que son egresados de la Casa de los Niños y son becados para que terminen su preparatoria, porque quizás son adolescentes que pues tienen las ganas, pero que la verdad económicamente para sus familias era muy complicado mantenerlos estudiando. Muchos vienen justo de nuestros programas de educación abierta, que han tenido trayectorias educativas complicadas, que desertaron de la primaria, de la secundaria, que vinieron a dar aquí a la Casa de los Niños para poder terminar su educación básica, y pues qué mejor satisfacción que no solo terminaron la educación básica, sino que ahorita ya están en la prepa, ver su evolución, ¿no? Que llegan quizás como inseguros académicamente, así como, terminaré la secundaria, no la terminaré, y luego ya verlos pues graduados de prepa nos da un gusto enorme. Justo tuvimos hace poquito un caso que acaba de graduarse de este programa de preparatoria, que estuvo con nosotros desde la primaria abierta. Entonces, él terminó la primaria con nosotros, venía de una situación complicada familiar y creo que venía de hecho de fuera de Coahuila. Llega con nosotros, termina la primaria, entra a la secundaria, está aquí, certifica la secundaria, se fue a la preparatoria, acaba de graduarse y está por aplicar a la universidad. Entonces, híjoles, esos casos obviamente nos hacen súper felices, claro. Pero aparte también hay historias como del día a día, o sea, estos son los casos que podemos ver a largo plazo, ¿no? Exacto. O sea, que les pudimos dar un seguimiento desde que tenían quizás 10 años hasta que ahorita están graduándose. Pero también hay casos en el día a día de muchos niños que llegan con nosotros súper desalentados, los papás también, o sea, no, pues es que a mí me dicen que yo soy el malo, el que se porta mal, o el que no sabe, el que le va mal en la escuela, y cómo aquí con el cuidado adecuado, o sea, con los apoyos adecuados, se transforman. O sea, de repente ves niños súper contentos, súper integrados en las actividades, que van aprendiendo, entonces se van motivando, sí puedo, o sea, y les cambia la actitud a ellos y a la familia. Y a veces nos llama la atención porque nos los escriben y dicen que no, es que en la escuela no tal, o es que en la casa tal, y yo, es que aquí parece otro. Y pues nos da mucho gusto porque es el primer paso, o sea, casi siempre pasa eso y luego vienen los cambios en otros entornos, ¿no? En su familia, en sus escuelas y demás. Entonces, pues son las cosas que más nos satisfacción nos dan, que ellos se vean felices y sobre todo que crean en ellos mismos. Totalmente, eso revoluciona el lugar que tú quieras. Sí. Qué bonita misión, qué bonitos frutos. Sí. Felicidades, qué padre. Y te iba a preguntar ahorita que nos platicabas eso, en cuanto a mujeres, hombres, ¿cómo le hacen como para, no sé si mantengan como mitad y mitad? ¿Cómo manejan eso? Mira, es complicado, en realidad casi siempre tenemos 45% niñas, 55% hombres, suele haber un poquito más de hombres. Es algo que tenemos que trabajar. La realidad es que yo digo, mi hipótesis es, los niños suelen tener problemas de conducta más aparatosos. Ya entiendo. Sí, o sea, son más llamativos sus problemas de conducta y es muy importante que los papás sepan que eso no quiere decir que las niñas no tengan necesidades emocionales. Claro. O sea, no quiere decir que todo esté bien, sino que lo internalizan más. Entonces, de cierta manera, puede pasar más desapercibido. Exacto. Y los niños tienden o sea, lo que hemos visto aquí, pues tienden a como que tener esos problemas que en la escuela, no, ya no sabemos qué hacer con él, se sale del salón, le pega, etcétera. Entonces, vienen a dar con nosotros más niños. Ya. Y ha sido pues un trabajo el de nosotros reconocer eso y decir, oye, las niñas también tienen todas estas necesidades. Pero ¿cómo las detectamos? Exacto, ¿cómo las detectamos? Sí. ¿Cómo invitamos a las familias pues a también decir, oye, ¿qué necesitan mis hijas? ¿Cómo puedo invertir en exacto? ¿Cómo entiendo su desarrollo y sus necesidades? Sí. Ya ahorita vemos creo que cómo se va nivelando, pero sí nos llegaban más niños por esa misma situación. Yeah. Y en el caso de las familias, lo que hemos visto es que con el tiempo los papás se han ido involucrando más. O sea, las mamás siguen predominando
abundantemente, ¿no? O sea, es decir, desde siempre. Son las que más vienen pues a las juntas, a las actividades y demás, pero poco a poco sí hemos visto más papás presentes. Ok, qué maravilla, qué buena noticia también. Sí. Y ahora, Mariji, ¿cómo colaborar? Si hay alguien que nos está viendo, tal vez alguna empresa, algún niño, bueno, niño no sé, pero algún papá, alguna mamá o alguna adolescente que diga, oye, quiero ir a trabajar así como tú. Sí. ¿Qué les dirías? ¿Cómo acercarse? Yo creo que lo más importante, bueno, es que primero vengan a una visita. Siempre les digo que no es lo mismo escuchar de la asociación. A veces me da risa porque les explico todo y luego de que, bueno, pero los niños entonces en la casa hogar y yo, no, aquí no viven. Y hasta que estás aquí y ves cómo funciona el esquema de trabajo, los salones, la dinámica, la cantidad de niños, dices, me queda claro como que el modelo, exacto, entiendes el modelo muy bien. Entonces, primero que se acerquen, que vengan a una visita, que hagan el recorrido, que nos platiquen de ellos. Yo creo que siempre, o sea, lo que mejor podemos dar es lo que más nos gusta o es lo que realmente disfrutamos, ¿no? Entonces, a nosotros el voluntariado que nos sirve mucho es cuando hay personas que quieren venir a compartir con los niños y con los adolescentes, con las niñas, niños y adolescentes, pues esos conocimientos. Entonces, si tú te encanta el fútbol, pues tal vez puedes venir y comprometerte a dar un tallercito de fútbol. Y siempre les digo, no importa, o sea, entendemos que todos somos personas súper ocupadas, que tenemos tiempo limitado. La cosa aquí es que lo que puedas dar te puedas comprometer. Entonces, oye, pues yo solamente puedo venir un día, 3 horas y va a ser un taller express de esta manualidad o de este arte o de este deporte. Perfecto. O sea, nosotros estamos siempre como dispuestos a aprovechar estos espacios. Exacto. Sí. Obviamente, ideal, pues nos encanta cuando tienen una buena super permanencia, ¿no? Ha venido profesionistas, jóvenes que de repente dicen, oye, yo doy clases de tal y pues voy a venir una vez a la semana en tal horario a darle a este grupo. Y duran varios meses con nosotros y pues los resultados que se ven son buenísimos porque muy tangibles, exacto. Y se lleva una experiencia padrísima, pero te digo de nuevo, también hay oportunidades de hacer cosas, de decir, hoy tengo 2 horas y esas son las 2 horas que puedo regalar. Entonces yo les diría que primero vengan, nos platiquen un poquito. Se pueden sumar de esa manera. También hay gente que se suma de otras, por ejemplo, haciendo colectas. Nosotros siempre necesitamos también como donativos en especie de comida, de materiales escolares, de diferentes, por ejemplo, ahorita que tuvimos nuestra feria de libros, etc. Entonces hay gente que dice, oye, viene, le platicamos del programa, qué necesitan y se van a sus trabajos, comunidades, familias y ellos se ponen a organizar como actividades de recaudación y nos ayuda muchísimo. Ok, genial. Pues son maneras súper sencillas, porque si se puede también incluso 1 o 2 horas de un ratito que tengo a lo mejor en mayo, pues bienvenidas sean esas 2 horas, ¿no? Sí. Y ahora, Mariji, ¿qué sigue? ¿Qué ves tú hacia adelante? ¿Qué ves tú que falte como sociedad? A lo mejor, ¿qué falta trabajar con gobierno? Claro. Pues yo creo que para mí lo más importante es el que se siga evaluando y diagnosticando qué necesitan los niños educativamente. O sea, a veces creo que hablamos de la pandemia como que sí ya pasó o como que sí eso fue el único origen del rezago educativo en México y no creo que, obviamente fue un factor que súper exacerbó la problemática, pero hay más retos, o sea, hay más retos. Creo que tenemos que cuestionarnos por qué tantos jóvenes llegan a educación media o educación media superior sin las habilidades básicas que necesitan, ¿no? O sea, porque hay dificultades para leer, para escribir, para hacer operaciones básicas. ¿Qué les podemos dar en las escuelas, no? O sea, ¿cómo podemos fortalecer eso? Obviamente se están haciendo muchísimas esfuerzos desde gobierno, desde iniciativa privada, desde sociedad civil para tratar de mitigar esto, pero creo que no es suficiente y necesitamos diagnosticar cuál es el problema de raíz, o sea, con precisión. Y cómo les podemos dar a los niños lo que necesitan y cómo podemos trabajar con aquellos, porque son muchos, que ya están muy rezagados. O sea, que están en secundaria y no saben leer y escribir bien. Entonces les estamos exigiendo que adquieran contenidos de los cuales no se pueden apropiar porque no tienen las habilidades básicas. Entonces, a mí me encantaría como que hubiera más inversión en este diagnóstico, en estas necesidades educativas que van más allá de darles cosas a los niños materiales, porque hay veces que creemos que, bueno, es que una familia en una situación económica complicada, bueno, darles los útiles, darles esto, pero necesitan otro tipo de servicios. Me encantaría que hubiera miles de casas de los niños, ¿no? Y que todos los niños pudieran acceder a apoyo académico, apoyo psicológico, porque también las escuelas, y yo siempre veo las escuelas como grandes aliadas, yo veo que hacen todo lo que pueden, o sea, estiran sus recursos y sus estrategias, pero tal vez no les estamos dando
lo suficiente, ¿no? Para abordar el problema que tenemos enfrente. Entonces, yo diría eso, pues esta inversión en el diagnóstico, en estrategias que realmente estén enfocadas en calidad educativa, o sea, no en otros aspectos, sino en la calidad de la educación. Y yo así como que diría, o sea, obviamente todo lo que aprendemos en la escuela es súper importante, pero yo sí creo que hay que volver a las bases. O sea, hay que volver a aprender a leer y escribir bien y a sumar y a restar bien, y luego pasamos a incrementarles otras habilidades y otras cosas. Creo que los maestros también lo ven, o sea, lo notan, ¿no? O sea, lo saben, o sea, saben que necesitan reforzar esas habilidades básicas, y también pues cada vez hay más diversidad en las aulas, o sea, hay niños con diferentes condiciones de neurodivergencia, con necesidades educativas especiales. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque esa ya es una realidad. Nuestros grupos, yo siempre digo, son tutti frutis, o sea, están medio por grado, pero la realidad es que en un mismo grado podemos tener el que más o menos va al nivel del grado escolar como el que va años atrás, y te tienes que adaptar a eso porque así están los salones en todos lados. Claro. Pero necesitamos entonces pues como los recursos y las estrategias que soporten a los maestros, a las escuelas, a instituciones como nosotros, para pues lograr los resultados y que los niños realmente puedan acceder a mejores oportunidades en un futuro. Sí, totalmente. Y a lo mejor, además de los diagnósticos, estrategias, como tú dices, también las actualizaciones. Sí, Porque puede que a lo mejor ahorita en el 26 salga algo maravilloso, pero que probablemente en el 27 ya no sea lo mismo, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues hay que estar... Es un reto, Sí, ¿verdad? es un reto, y yo creo que también fijarnos, como te digo, en cómo lo evaluamos, porque a veces no sé, hay tantos graduados y en Coahuila se gradúan tantas personas. Claro, qué bueno que se gradúan, nada más hay que fijarnos también cómo llegan, ¿no? O sea, cómo llegan y con qué habilidades. Y también incluso yo a veces me cuestiono, ¿no? Si nosotros le estamos dando las herramientas suficientes, porque pues ahora en un mundo digital más competitivo, que conseguir un trabajo pues no es lo mismo que hace X cantidad de tiempo. Entonces yo creo que siempre vale la pena en el aspecto educativo pues estar analizando cómo están y qué necesitan para acceder a mejores oportunidades. Totalmente de acuerdo. Qué bonito, Mariji, que lo veas de esa manera y que pues podamos estar como platicando esto para que haya más gente que esté pues enterada y que promueva y se una a este empuje también con nosotros, Sí. de mayor apoyo y mayor entendimiento al final, para que pueda haber pues mayor atención, ¿no? Claro. Atención adecuada. Sí. Y otra cosa, bueno, decidimos y le pedí a Mariji que nos abriera este espacio porque abril pues ya está... Estamos adelantándonos pues con este video, con este podcast, pero abril ya está a la vuelta de la esquina, ya es la semana que viene, y pues es el mes del Día del Niño. Entonces, Mariji, ¿cómo ves a los niños de nuestra ciudad? Pues yo creo que la verdad, brillantes, o sea, brillantes en el sentido de que curiosos, energéticos, con ganas de aprender, con muchas cualidades y capacidades. Yo creo que a veces subestimamos a los niños, o sea, creemos que nosotros les tenemos que enseñar todo, o que no están como conscientes de lo que está pasando en su entorno, pero no, o sea, claro que lo están. Nos enseñan mucho a nosotros, nos enseñan a disfrutar, a reírnos y a aprender cosas y adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? O sea, llegan con nosotros niños con quizás que han enfrentado situaciones súper complicadas, pero siempre hay como una resiliencia para salir adelante, para aprender, para mejorar. Entonces, la verdad es que creo que son brillantes y que tienen muchísimo que contribuir. O sea, que nosotros también podemos aprender de ellos. Exactamente, sí, siempre. Y ahora, ¿qué le dirías a un niño, Mariji, que a lo mejor, digo, te pasa todos los días, pero que llega contigo y que tú lo ves, pues, ese potencial, porque como tú dices, es una maravilla un niño o niña, pero que a lo mejor está en un entorno en el que no se puede desarrollar, simplemente que es lo que ustedes hacen, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le dices a este niño? ¿Cómo le explicas que llegó a su lugar, que llegó al lugar donde debe de estar, que se puede desarrollar, que va a estar mejor? ¿Cómo le explicas eso a un niño? Pues yo creo que lo principal es decirle que todos somos diferentes y que todos tenemos diferentes necesidades. Creo que a veces como que crees que tú eres el único que estás batallando con X o Y, y no, todos tenemos dificultades en diferentes momentos de nuestras vidas y en diferentes aspectos. Entonces, como todos estamos en el mismo barco, la casa de los niños como que justo existe para recibirte y para que te diviertas y aprendas de una manera diferente. Nos esforzamos mucho en que el aprendizaje sea divertido y que el ambiente sea muy seguro para ellos. Entonces yo creo que también siempre les diría que
que aquí es un espacio seguro, que llegaron al lugar correcto para que nos platiquen cómo están, cómo se sienten y que aquí creemos en ellos y que realmente pueden venir aquí tranquilos. Les diría todo esto, pero a la par yo creo que siempre me quedo con la cosa de que todos los adultos alrededor tenemos la responsabilidad de transformar su entorno y de cuidarnos desde el lugar que nos toca. Aquí en la Casa de los Niños, como es mi responsabilidad, que estén lo mejor posible, que tengan una comida completa, que los tratemos con mucho cariño, que les demos actividades divertidas, que les demos las herramientas que necesitan para aprender. Pero, y de igual manera, como cada niño, todos los adultos que lo rodean necesitan entrar en esa mentalidad, ¿no? O sea, en la escuela, en sus casas, en sus colonias, como que todos podemos ser un adulto que brinda esas condiciones a los niños, porque al final un niño no va como florecer si no hay ese soporte alrededor de él. Claro. Les estamos dejando una tarea demasiado difícil si las ponemos así, ¿no? Entonces, y no es justo. Y no es justo, exacto, y no es justo, y como tenemos que garantizar sus derechos, a nosotros nos toca garantizar sus derechos, entonces nosotros hacemos una partecita, pero creo que cada adulto en cada espacio tiene que ver que esté también poniendo eso para otros niños. Totalmente de acuerdo. Y Mariji, bueno, ya para cerrar, ya estamos en el final de nuestro podcast, nuestro maravilloso podcast para abrir, qué emoción, ya lo quiero ver. ¿Qué más agregarías? ¿Qué más crees que nos haya faltado compartir? Pues yo les diría, los invitaría a que se sumen a nuestras redes, que ahí pueden conocer muchísima información sobre lo que hacemos en el día a día. Les platiqué un cachito, pero nuestro modelo es muy integral. Tenemos 4 líneas de acción: educación, bienestar emocional y familiar, salud y vinculación comunitaria. Y nuestras actividades lo reflejan, son muy variadas. Entonces que nos sigan por ahí para que vean lo que hacemos y todas las diferentes maneras en las que se pueden sumar. Y también que, bueno, creo que es como responsabilidad de todos buscar como tú decías, como sí, ¿no? Que sí puedo hacer en mi entorno. A veces creemos que la única manera es como ir súper lejos, o sea, pero no, siempre hay algo que se pueda hacer en nuestro entorno. En especial yo creo que hay que pensar en las personas que están en mayores situaciones de vulnerabilidad, como son los niños. Claro. Cómo sí podemos mejorar los entornos y cómo podemos ayudar. Entonces, pues yo creo que solo los invitaría a eso, a que estén como cerca de nuestra causa o de causas que para ellos sean importantes y que estén en su entorno inmediato. Exactamente, sí, tal vez en este mes de abril, a lo mejor reconectando también con nuestro niño interior y dándonos cuenta de todo lo que falta y de todo lo que podemos seguir haciendo y pues de que podemos reorganizar siempre nuestros tiempos para poder darnos espacios con la inquietud que cada uno tengamos, pero que es importante esa reconexión con nuestro niño interior porque ahí está todo, ¿no? De ahí está el punto de partida. Todos tenemos esas herramientas ahí que nos van a ir guiando, entonces, bueno, pues compartan también nuestro podcast, escríbanos cualquier duda y contacten también a la Casa de los Niños para colaborar con ellos, si así lo desean, y si tienen cualquier otra inquietud también nos pueden preguntar con mucho gusto. Gracias por vernos y los esperamos en mayo. Hasta luego. Gracias. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart